Tu explosión en radio. I99. Noticias, opinión, programas en vivo. 98.9 y 99. El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público. Aquí empieza Contrapunto Liberal, junto a Natalia Arias y José Lo Andrade, quienes analizarán los desafíos y oportunidades que definen nuestro presente y futuro. Acompáñanos en este viaje de análisis y discusión. Bienvenidos. Buenas tardes, amigos. Para quienes siguen nuestro programa Contrapunto Liberal, pues sean todos bienvenidos. Este es un programa del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, un centro privado de estudios que se dedica a promover, en este caso, pues las ideas de libertad, propiedad privada, Estado de Derecho, mercados libres y, por supuesto, también imperio de la ley. Es sumamente importante que en este caso, pues todos conozcan que el instituto, además del programa Contrapunto Liberal, sin duda, pues tiene una serie de actividades que colaboran con esta misión. Le damos, sin más preámbulos, la bienvenida a Andrea González, que ya se encuentra con nosotros aquí en el programa. Andrea, un gusto poder tenerte en este espacio. Bienvenida a Contrapunto Liberal e inmediatamente damos inicio pues al tema que nos convoca el día de hoy. Quisiéramos hablar contigo acerca de la necesidad que tiene Ecuador de llegar a acuerdos, un tema complejo cuando estamos en medio de una elección general que completa en este caso un ciclo de carácter extraordinario y que tras eso en estos días pues viene marcada con no sé si llamarlo como sentarse en la misma mesa de parte de dos actores, porque no se sentaron en la misma mesa, ni firmaron el mismo documento, ni le pusieron la misma cara en el lugar en el que se encontraron. Pero antes de continuar, pues bienvenida. Muchísimas gracias, Natalie. Para mí es un gusto que hayan justamente estos espacios en los cuales se habla de la importancia de la libertad económica que necesita un país en vías de desarrollo, sobre todo como Ecuador y dolarizado. Veo como tú que estamos frente a una elección que está extremadamente polarizada. Sin embargo, en esa polarización hay algo que no queda muy claro, y es que aquí hay dos propuestas completamente opuestas de sistemas económicos, sobre todo lo que habla de la participación del Estado en nuestra vida económica. Entonces, qué bueno que hayan estos espacios para recalcar que lo que estamos escogiendo, mucho más allá de todos los videos de las redes sociales y toda la bulla de una campaña electoral, son claramente dos sistemas muy distintos de cómo salir del subdesarrollo y pues poder invertir nuestros recursos no renovables, nuestro tiempo, nuestros recursos renovables en convertirnos en esa potencia mundial que siempre debemos ser. Tanto camino por recorrer en la aplicación de las ideas que realmente funcionan, Andrea, que podremos quedarnos hablando específicamente de cuáles son esas medidas que nos aproximarían un poco más a un escenario de libertad económica. Pero quisiéramos topar en este caso, para ti, ¿qué es la madurez política, Andrea? Porque este es un país sobre el que se sostiene que no tiene partidos, sobre el que la institucionalidad, se puede afirmar, pues no, que la institucionalidad es frágil, se puede además también decir que hay muy escasa estabilidad jurídica. Entonces, hablemos un poco de esta otra parte, ¿no? Esta parte que tiene que ver con no solo con los actores políticos, sino también con la ciudadanía, ¿no? Para ti, ¿qué es esa madurez política? Totalmente, Natalie, creo que el principal responsable de todas las crisis que estamos atravesando, si tienes claro el panorama de que es la crisis política la madre de tanto la crisis de seguridad como la crisis económica que está atravesando el país y la crisis de institucionalidad, tú entiendes que dentro de la actuación política de un país lo principal es la sociedad civil y los electores. Al final del día somos nosotros a quienes convencen de A o B camino para llegar al mismo objetivo. Creo que madurez política de parte de quienes votamos y somos los principales protagonistas en el momento de una campaña, de una votación. Luego de eso nos convertimos 4 años en actores secundarios. Pero en una votación absolutamente toda la clase trabajadora y civil del país es la protagonista. Y entender un poco, tal vez la comunicación no es la mejor,
pero dentro del debate presidencial, por ejemplo, pudimos notar que ambos candidatos buscan un objetivo en común, que es la generación de empleo, ¿cierto? Lo que no quedó tal vez muy claro, y eso falta madurez política no solamente de los electores para leer entre líneas, sino también de los actores políticos para expresarlo correctamente. En un proyecto se habla de que la mayoría de la creación de ese empleo vendría por parte del Estado, convirtiéndose en un Estado obeso y un Estado que es pues el principal actor de la vida económica de un país, que es el proyecto de socialismo del siglo XXI, que así fue como lo hizo durante los 10 años que estuvo en el poder jurídico, ejecutivo y legislativo, porque ahora están en 2 de los 3 poderes, pero quieren también llegar al ejecutivo. Por otro lado, a pesar de que ADN se clasifica como una centroizquierda, sí propone una alianza público-privada y donde el principal creador de empleo no es el Estado, sino que es el principal, por así decirlo, el agua que riega este ecosistema donde los frutos son dados por cada uno de los árboles, sino que es cada empresa privada o cada emprendedor quien tiene el camino libre gracias al Estado para poder crear empleo. Cosas que no quedan muy claras, lamentablemente, pero que sí requieren, como tú dices, de la madurez del electorado para leer entre líneas y entender qué es lo que realmente nos están proponiendo en términos económicos, ¿no? Le damos la bienvenida a José Andrade, que ya se ha incorporado en este momento a Contrapunto Liberal y a ver, uno de esos 2 proyectos es liberticida y el otro podría no serlo. En realidad tenemos el escenario que tenemos y debemos optar por la opción que realmente pues nos acerque un poco más al ideal de país que tenemos. José. Bueno, muy buenas tardes. Mucho gusto, Andrea, de tenerte en este programa Contrapunto Liberal. Lamento haber llegado tarde, pero la lluvia esa que tenemos en Guayaquil es imposible a veces. Me tenías preocupada. Te veía en la cámara y yo, ¿en qué lluvia estará ahorita? Bueno, chéverísimo. Te juro que pensé que teníamos que salir al aire incluso mientras venía caminando. Pero en todo caso yo quisiera hacerte una pregunta, hablando de esa madurez o hablando de franquezas. Honestamente, yo te he visto por las redes sociales, no sé, apareces, es como una imagen que aparece de forma constante, de tal manera que imagino que Andrea González sigue haciendo política, o por lo menos quiere mantenerse presente en el radar político ecuatoriano. Ahora, sin embargo, como tú dijiste, a los ecuatorianos nos toca tomar una decisión de aquí a pocos días, una decisión que conduce por un camino hacia el abismo, claramente definido, y es un camino corto, tortuoso, doloroso del proceso, incluso no es una muerte súbita, pero es una muerte rápida pero dolorosa y terrible. Y en el otro lado, pues bueno, hay muchas cosas que corregir, hay muchas cosas que se tienen que cambiar, hay muchas cosas que se tienen que mejorar y en donde algo se puede hacer todavía. Así que te lo voy a preguntar directo, de repente ya esto hacen un corto más adelante. ¿Por quién va a votar Andrea González en los próximos días? Mira, para explicar un poco el término de por qué votamos por el proyecto que tenga mayor libertad, como bien dices, de mejorar o no, hablamos de 2 términos que se han utilizado mucho en estos días, sobre todo en la conversación común de la casa: autoritarismo y totalitarismo. Entonces, muchos manejamos el término como que fuese un sinónimo, pero en realidad no lo es. Un gobierno autoritario es aquel que toma medidas que tal vez son antipopulares o que van en contra tal vez de lo que se considera de alguna manera un orden institucional. Por otro lado, un gobierno totalitario es aquel que se toma todos los poderes del Estado para poder de alguna manera desviar o llevar el camino de la historia de un país como se necesita. En el caso del socialismo del siglo XXI, tuvimos un gobierno totalitario que se tomó todos los poderes y no conforme con eso nos dejó una constitución con un gato de 5 patas, que es estos poderes entre comillas, que se supone que son ciudadanos, y lo último que tiene pues la Liga Azul después del caso de los chats ligados, donde vemos que el Consejo de Participación Ciudadana es usada a modo de control remoto para cambiar el canal de la narrativa de este país a su antojo y poner pues autoridades que se supone que deberían velar por la justicia. Entonces hablamos de que ya sabemos que en este proyecto político, en el socialismo del siglo XXI, vamos totalmente camino a lo que es el totalitarismo que ya vivimos con el control de todos los medios de comunicación y la narrativa del país. Por otro lado, si se lo acusa de alguna manera al gobierno de Daniel Noboa de autoritarismo, ha sido un autoritarismo que, según las encuestas y los números, ha sido aceptado por la gran mayoría de la población porque es lo que son decisiones que efectivamente se pueden necesitar en el momento crucial en el que está atravesando el país con esta guerra totalmente injusta contra grupos delincuenciales organizados que no son solamente las personas de escasos recursos que ejecutan las obras, sino delincuentes de cuello blanco que se codean con nuestros presidentes sin saber incluso ellos que son parte de.
Entonces, el nivel de corrupción con el que nos estamos enfrentando, que fue heredado de este mismo proyecto político, tiene que recordarnos que todavía estamos pagando las facturas de haberles creído hace 16 años que de socialistas, en primer lugar, no tienen ni un pelo, porque la realidad es que jamás trabajaron por las causas que promueven, y en segundo lugar, que no hay salida, porque una vez que se enquisten en el Ejecutivo, que es el último poder que les falta para tener todos, esa es la narrativa que también hay que cambiar. Ellos dicen que no han estado en el poder hace 8 años, la realidad es que nunca se fueron, solo les falta el Ejecutivo para tener todos los poderes. Entonces, hay una manera de mejorar a través del voto de un proyecto político que creo que tiene mucho que aprender y que lo puede hacer en esta lupa de libertad. Y pues por otro lado el camino es claro, ya lo vivimos, fueron 10 años de persecución del socialismo del siglo XXI para cualquiera que opine distinto a ellos. Ya sabemos en qué resulta eso. Ok, mira, disculpa que te interrumpa, Natalie. Voy a comprar el 90% de tu respuesta. Te digo por qué. Porque una cosa es ser firme y mantenerse duro ante las circunstancias aunque no sea popular, y otra cosa es ser autoritario. Autoritario es quien toma una decisión independientemente de que si esta es correcta, y uno tiene que ser correcto, puede ser firme y a la vez correcto, que me parece diferente. Ahora, podemos discrepar y te lo digo honestamente, o sea, en buen plan, cuidado, vas a decir, ay, no, mira que José me trató mal, no, lo que te digo, te lo digo en buen plan. Vamos a debatir, José, vamos a debatir. Esa es la forma, ya. Pero segundo, el socialismo no tiene nada de bueno en ninguna de sus versiones, ni en la del siglo XXI, ni en la del siglo XX, ni en la del siglo XIX, ni en la del siglo XVIII. El socialista que practica el socialismo conduce su sociedad hacia la pobreza. ¿Por qué? Y aquí vamos con unos detalles. Si nosotros miramos dentro del espectro político, todos van a decirte que quieren un Ecuador mejor. Probablemente todos vayan a decir lo mismo. En lo que no coinciden es en el mecanismo, en la forma, en el instrumento, en la herramienta que va a conducir a ese Ecuador hacia adelante. Ahora, sin embargo, hay unos objetivos teóricos que logran la destrucción de una sociedad. Por ejemplo, si nosotros queremos igualar a todos en resultados, pues tenemos que utilizar la violencia de la ley para obligar a la gente a tener esos resultados, y el resultado es un desastre económico, un desastre de sociedad, una sociedad totalitaria. Pero bueno, eso era lo que quería decirte. En todo caso, gracias. Abierto ahí el punto. Andrea, yo quisiera aprovechar el espacio para preguntarte con respecto específicamente a este documento que firma aparentemente Luisa González, candidata Luisa González, pero no le pone la cara Isa, ¿no? Esta semana le hemos dedicado a ver qué es lo que ha pasado por ahí. No sabemos si efectivamente tiene esperanzas de seguir en la contienda, si se ha crecido con ese 5% que obtuvo en una elección polarizada, o si de repente en realidad no es capaz de comprar su propio discurso. En realidad hay una contraposición de ideales cuando se sienta nuestro grupo indígena, que tiene muchas cosas en común con las causas que hoy conocemos, que realmente llaman en la política: la causa de la sostenibilidad, una propuesta de un Ecuador post-petrolero donde invirtamos, como lo dijo Bombita, el petróleo realmente, sembrarlo. Todo esto tiene en común la nueva causa o la nueva, por así decirlo, tendencia en la política que habla del activismo como tal. Sin embargo, no tiene coherencia que sea el mismo grupo que fue obligado en su momento a votar en una consulta popular a favor de la minería a gran escala y que luego se retracta, entendiendo mejor las consecuencias un poco del pacto que hicieron en su momento. Y hay que tener clara la línea de tiempo, y muchos de nuestros líderes indígenas la tienen clara. La minería a gran escala en Ecuador no es algo con lo que estoy en contra, pero hay que entender que tiene muchas cuestiones que deben solucionarse antes de que realmente esto funcione bien. Y parte de lo que vivimos hoy en día de la minería ilegal, que ahora es manejada por grupos delincuenciales organizados conectados con Jalisco Nueva Generación como los Lobos, es parte de que este proceso de aperturar la minería a gran escala en Ecuador se hizo mal. Todo el problema que le trajo realmente el socialismo del siglo XXI a los sectores indígenas que han sido afectados por la minería, que ha sido realizada en contra de su voluntad, porque la consulta previa es un paso esencial para que tú puedas desarrollar un proyecto minero sin que hayan repercusiones internacionales. Porque de lo contrario, tú como minera internacional, si tienes un juicio en la Corte de la Haya, los próximos bancos que te van a prestar para tu proyecto minero no van a ser los europeos, que suelen ser el objetivo, digamos, de los grandes proyectos latinoamericanos, sino que te tocarán los bancos, pues, que
están en países que no van muy acorde con la narrativa mundial o que no son realmente países que se ve con buenos ojos normalmente de dónde vienen esos préstamos. Entonces, la realidad es que en el momento en el que aterriza en el plan de gobierno de Luisa González la historia de RC5, como su máximo líder se llama Mashi, que es el nombre de hermano o compañero en quichua, que se vistió de indígena y finalmente les terminó quitando más territorios que los mismos españoles para abrir la minería a gran escala en muchos lugares sin su consentimiento. Porque hablo de Quimsacocha y Tundaime en el año 2011, que le dio la vuelta al mundo, como las maquinarias militares destruían las casas de Quimsacocha y Tundaime. Cosa que hoy en día a la concesión minera que tiene dentro de su catastro el permiso para explotar ahí, le sigue costando un montón de problemas legales y probablemente no lo va a lograr sin que esto sea realmente un problema para esa compañía. Entonces, muchos indígenas recuerdan que quien apertura la minería a gran escala, cosa por la que hoy luchan, porque ojo, dentro de las peticiones está no minería y no extracción petrolera. Entonces, ¿cómo juntas el proyecto que aperturó la minería a gran escala con el proyecto que busca terminar con toda la minería? Entonces, ahí van a chocar un montón. Y algo importantísimo, y con esto cierro esta idea. Por favor, adelante. Para mí, Leonidas Giza está haciendo una película aparte en la cual él es el protagonista. Y tranquilamente se podría sentar a esperar a que RC5 no cumpla con todos los requerimientos que él ha dado para por fin tener ese estallido con el que tanto sueña. Entonces, ojo, con el Cristo que es de palo, decía mi abuelita. Tanto por decir en ese sentido. Muchísimas gracias, Andrea. Seguro tendremos ocasión para seguir hablando de estos temas un poco más adelante. Ha sido de mucho provecho poder conversar aquí en Contrapunto Liberal con la ex candidata Andrea González. En efecto, hemos terminado nuestro programa Contrapunto Liberal, pero yo quisiera, Andrea, que nos respondas a lo siguiente. A lo Milei, ¿te atreverías a decir viva la libertad, carajo? Pero por supuesto, viva la libertad, y es importante que todos sepamos que la libertad en este país no es gratis. Quiere conceder el acento al final. Ok, listo, muchas gracias. Carajo, esa es. Sí, chao, nos vemos, estimados amigos. Cuídense. Chao. Un abrazo.